concentraciones de oxígeno, que puede ingresar y egresar del pulmón de manera de unas ventilaciones tranquilas y gozadas. Ahora, estos volúmenes que se obtienen son volúmenes ya calculados, que ya vemos de dónde salen, de una propiedad que es la propiedad de la insensibilidad, que nos permite determinar que por cada 200 mililitros de aire que entre, va a haber una modificación de la presión de 1 centímetro de agua, o al revés, como yo lo quiera ver, ¿verdad? Ahora, acuérdense, ¿para qué me sirve esto, chicos? Me sirve para dar diagnósticos, o sea, ustedes van a tener pacientes que van a hacerles este tipo de estudios cuando llegue con una enfermedad pulmonar y ustedes quieran determinar la etiología. Entonces, cuando nosotros vamos a dar diagnósticos, usamos la clínica, es decir, el cuadro clínico del paciente, y complementamos con estudios, ¿ok? Pero para poder entender estos estudios, primero tenemos que entender lo normal. ¿Qué significa lo normal? Este es uno de los estudios más clásicos que sirve entonces justo para medir estos volúmenes, y los parámetros que aquí me indica ya son parámetros estudiados en la mayoría de la población. Ahora, hay algo que se llama variabilidad intrínseca. Lo que les decía ayer, que yo tenga 700, no quiere decir que nadie también vaya a tener 700, pueden tener 750, 650. ¿Qué tanto de porcentaje se acepta? Si no hay clínica, si hay clínica, es decir, tiene cuadro clínico 10%. Si no tiene cuadro clínico, hasta 30% de variabilidad. ¿Ok? Ahorita vamos para allá. Ahora, si me llega un paciente con un cuadro clínico que presenta hipoxemia, cianosis, tos, dificultad para respirar, pues pienso que se trata de una neumopatía, ¿no? Una enfermedad pulmonar. Ahora, si dura mucho tiempo, si ya tiene más de 3 meses de evolución, pienso que es crónica, sino que es aguda o subaguda. ¿Ok? Bueno, quiero ver qué tipo de patrón respiratorio tiene para ver qué enfermedad encaja. ¿Ok? Hago una espirometría. Ahora, las neumopatías se clasifican en 2 grandes grupos, las obstructivas y las restrictivas, que ya se los había explicado. Y hay unas que tienen un comportamiento mixto. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué me va a entender? ¿Qué me va a dar la espirometría para que yo entienda qué tipo de enfermedad es? A ver, las neumopatías de tipo obstructivo se caracterizan porque, acuérdense, la vía aérea es un tubo realmente, ¿ok? A través del cual tiene un diámetro y hay un flujo determinado de aire. Ahorita vamos a hablar también de las resistencias. Cuando la pared se engrosa, se inflama o incluso hay algo que le esté estorbando, pasa esto, ¿ok? Y el diámetro, disminuye, ¿ok? Cuando hay una disminución del diámetro, ¿qué espero encontrar con el flujo? También una disminución. Este tipo de enfermedades, llamadas enfermedades obstructivas, se caracteriza justamente por una disminución del flujo. Pero justo, chicos, ¿qué tipo de flujo, doctora? ¿El flujo en la inspiración, el flujo en la expiración o el flujo en ambos? ¿Qué piensan? ¿En ambos? ¿En los dos? Porque le pido, a ver, señor, inspire, y su vía aérea está estrecha, entonces se le corta la inspiración forzada. Le pido que expire, tampoco, porque no sale el aire. Entonces, este tipo de personas tienen tanto el volumen de reserva respiratoria afectada, pero sobre todo, y el que más nos interesa, es el de reserva respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué ese, doctora? Porque las enfermedades restrictivas también me afectan pero no ¿ok? Entonces es como, a ver, Sandy y Fer, los dos viven en Cholula. Las dos hacen lo mismo, ¿ok? Pero ella vive en San Pedro y ella no. Entonces, ¿cuál me va a interesar así para irme directo? La que vive en San Pedro es lo primero que pregunto, ¿verdad? ¿Quién vive en San Pedro? Ah, ella, pues ya la descarto desde el inicio, ¿ok? Justo esto, a ver, las enfermedades entonces obstructivas, las enfermedades obstructivas me afectan el volumen de reserva expiratoria, pero también me afectan el de reserva inspiratoria, ¿ok? Ahora, las enfermedades restrictivas se caracterizan, muchachos, porque pueden ser extrínsecas, es decir, por fuera del pulmón, o intrínsecas, dentro del pulmón. A ver, presten atención a este dibujito. ¿A qué me refiero con enfermedad restrictiva extrínseca? Es decir, que afecta la caja torácica o las paredes. ¿Ok? ¿Cómo qué enfermedad? La que dijo Héctor, la obesidad. A ver, hablamos de restricción y les puse ayer el ejemplo. A ver, chicos, imagínense que yo quiero inspirar forzada, pero aquí tengo algo que me limita, me está restringiendo. ¿Qué es lo que se va a afectar en la espirometría?
restrictivas afectan principalmente el volumen de reserva inspiratoria, porque disminuyen justamente la capacidad de ampliación de la caja torácica o de la vía aérea. Cuando hablamos de esa de obesidad, lo que dijo Héctor, puede que se modifique justamente la masa torácica y entonces sea más difícil la expansión, o incluso por la grasa abdominal sea más difícil, aumente la presión intraabdominal y sea más difícil justamente hacer el diafragma hacia abajo, cualquiera de las dos. Sí, dime. ¿También puede ser un ejemplo que disminuye la fuerza de contracción? Sí, justo. ¿Qué enfermedad me disminuye la fuerza de contracción muscular? Miastenia gravis. ¿Qué otra? Hasta los del cuellito. Distrofia muscular lateral, ¿de acuerdo? Esa también me afecta la fuerza de los músculos. ¿O qué otra? Los pacientes que toman medicamentos, ¿no? Medicamentos que me bloquean la acción de la acetilcolina. Entonces, no se puede contraer los músculos inspiratorios, no va a haber distensibilidad. Que justo esto es una de las cosas que pasa con ciertas toxinas, por ejemplo, la del globo, ¿no? Que me bloquea para la función de la unión de la liberación del neurotransmisor y la adhesión a la membrana. Entonces, los músculos esqueléticos inspiratorios, ¡pum!, no funcionan y me genera una disminución del volumen de entrada. Ahora, ¿qué otra? Les decía, la misma escoliosis, que es esa malformación de la columna vertebral, ¿no? Entonces, cuando hay esta alteración de la columna vertebral, ya no tengo mi columna derechita, sino está desviada. Y esto me genera una inestabilidad en la caja torácica y una disminución de la fuerza de ventilación. ¿Qué otra? Esto es hablando de las paredes. Y pleuropexia, ¿buscaron qué es eso? Chamacos, van a ver, los voy a regresar a informática para que aprendan a buscar. Pleuropexia es una inflamación dolorosa de la pleura. Puede estar causada por una infección, por un trauma. Entonces, si me duele la pleura, ¿creen que pueda ventilar? No, ¿verdad? Entonces disminuyen los volúmenes. Esas son ejemplos de enfermedades restrictivas, pero extrínsecas. ¿Ok? ¿Qué enfermedad restrictiva intrínseca puedo tener? ¿La fibrosis pulmonar? La fibrosis, ¿no? Tengo aquí una disminución. Ay, ¿por qué? Bueno, ¿ok? Esto cuando yo hablo de intrínseca, muchachos, me refiero a que mi tubito, este tubito de la vía aérea, está aumentada su resistencia, que ahorita vamos a hablar de resistencias. Entonces no puede ampliar su volumen. Entonces cuando yo le pido al paciente que inspire, ojo, véanme, cuando yo inspiro forzado, no solamente se amplía el diámetro de la caja torácica, sino que también la vía aérea responde ampliando su diámetro. Entonces, si yo esto lo tengo endurecido, no va a haber flujo. ¿Y qué voy a ver afectado sobre todo, chicos? Voy a ver afectado el volumen de reserva inspiratoria. Por eso es importante. Entonces, ¿cuál se afecta principalmente en la obstructiva? Los dos, pero el que más me interesa ver es el de reserva inspiratoria. ¿Cuál se afecta principalmente en la restrictiva? La doctora. Pues el de reserva inspiratoria. Ahora, lo que le preguntaba a Héctor, que lo saqué así, casi jalándoselo de la boca. Si se afecta ¿qué capacidad voy a ver afectada? La capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Entonces, justo por eso tenemos que hacer esto. Y pues también se me afecta ¿cuál? La capacidad respiratoria. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un paciente, chicos, que llego y le hago su espirometría y tiene, ojo, afectado volumen de reserva inspiratoria, afectada capacidad vital, que le ponemos forzada, y capacidad pulmonar total, enfermedad obstructiva restrictiva. Restrictiva. Ejemplos, ya vimos algunos. Ahora, entonces, si veo que llega un paciente que tiene afectada en la espirometría volumen de reserva inspiratoria, pero también volumen de reserva inspiratoria, ¿qué tipo de enfermedad? Obstructiva. Y si tiene afectado todo, probablemente una mixta. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, doctora, yo nada más tomo estos así, ya digo, está afectado, realmente lo puedo hacer, pero en neumología, muchachos, en neumología se han obtenido índices que me facilitan el diagnóstico para que yo no esté correlacionando todos. Estos, de los índices más, de los índices que utilizamos para el diagnóstico son estos dos, los dos primeros, ¿ok? Entonces, vean, ¿qué dice? El TIP, llamado también TEP, dice, es justamente el volumen expiratorio que se forza en el primer segundo de la expiración forzada. Entonces, vean mi gráfica, viene, inspiro, expiro, inspiro, expiro, expiro. Inicia la expiración forzada. La expiración forzada tiene una duración promedio de 4
completamente sano. Cuando este valor lo encuentro disminuido, pues ya me va a ayudar al diagnóstico, es el que tomo. Ahora, este se llama FIB. Pregunto, ¿qué enfermedades van a tener una disminución franca del FIB? ¿Obstructivas, restrictivas, mixtas? Las obstructivas, ¿verdad? O incluso las mixtas, que tienen todo afectado. ¿Ok? Ahora, luego los neumólogos dicen, para hacer más eficiente mi diagnóstico, para que yo no me quede con probables falsos positivos, falsos negativos, tomo el FIB, que es este pequeño valor, y lo divido entre la capacidad vital forzada. ¿Ok? Si tengo esto alterado, también disminuido, capacidad vital forzada, que esto, ¿saben quién lo alteraba? ¿Se acuerdan quién lo alteraba? ¿La capacidad vital, obstructivas o restrictivas? No, obstructiva. Las restrictivas, ¿verdad? Me va a dar un valor que también me va a ayudar a diferenciar si únicamente era obstructiva o si también es restrictiva. ¿Ok? Esta relación, muchachos, que me divide el FIB sobre la capacidad vital forzada, justamente es lo que llamo FIB porcentaje o el porcentaje de FIB. ¿Ok? Es esta relación. Este ya me mide en porcentaje. Ok. Ahora, esto solo se lo estoy explicando así y lo vamos a retomar al final cuando veamos su relación clínica porque necesito que lo razonen. Mañana les voy a preguntar, a ver chicos, ¿por qué creen que se divida el FIB sobre la capacidad vital forzada? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Qué vería yo? ¿Ok? ¿Qué es lo que yo vería? Esta es una pregunta más de razonamiento. Incluso también lo pueden leer, pero trátenlo primero de razonar. Ok, ahora, hay unos criterios que me permiten a mí hacer diagnóstico definitivo de qué tipo de enfermedad es. Y ya yo lo correlaciono con la clínica. Aquí está, que es la tablita que les dejaba ayer. Y ya digo, ok, es una enfermedad obstructiva y clínicamente se comporta como esta enfermedad. Ya lo corroboro uniendo las dos, la parte clínica y la parte de los estudios de imagen y este. ¿Ok? Ahora, este es uno, pero esta tablita está más fácil de entender, no se asusten. Y ustedes, doctora, ustedes sus imágenes. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuándo tengo un patrón obstructivo? ¿Cuándo tengo un patrón restrictivo? Aquí está. Si yo tengo en un patrón obstructivo disminución de la capacidad vital forzada, que eso tiene lógica, ¿no? Pero sobre todo disminución de la FIB por debajo del 80%, que ven que les dije, se acepta una variabilidad sin cuadro clínico del 10%. A lo mejor nadie llega con una disminución del 10% de su FIB, pero no tiene cuadro clínico. Entonces pues así es su cuerpo. Pero si de pronto llega con clínica y tiene el FIB por debajo del 80%, ¡pin! Ya es, ¿ok? Ya es. ¿Bien? Y lo mismo, la FIB, pero también justamente la relación que acabamos de calcular, que este es el FIB por porcentaje por segundo. Y hay otro que es justamente el volumen de aspiración forzada. Cuando yo tenga estos tres presentes, es diagnóstico de obstructivo. ¿Por qué lo tengo que diferenciar? Porque vean, en el restrictivo uno está súper disminuido y el otro puede estar normal o incluso aumentado. Entonces, por eso les pido que razonen qué es lo que representa esto, qué es lo que representa y por qué en una enfermedad puede estar muy disminuido y en la otra aumentado. ¿Por qué? ¿Ok? Tiene que ver con lo que les expliqué ahorita. ¿Vamos bien? Ahora, esto solamente es para que se vayan aprendiendo cuándo es obstructivo, cuándo es restrictivo, cuándo es mixto. Ya si todavía lo quieren más entendible, esta tablita. Y aquí viene súper así, como para kindergarten. Disminuido, normal. ¿Ok? Bien. Y aquí las curvas que yo esperaría ver en cada uno de los patrones. Ahora, esto solo es para que se lo lleven y ustedes lo lean. ¿Lo vamos a retomar? Sí. Cuando terminemos de ver todo lo que tenemos que ver, vamos a hacer un día de correlación clínica. Les voy a poner unas espiros y entonces les dirá restrictivo, obstructivo, por esto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y justo lo que les dejé investigar, ejemplos de enfermedades. Tenemos en este caso, vean muchachos, enfermedades obstructivas, restrictivas, que tienen que ver más con la pared torácica o con la inflamación o daño de la pared de la vía aérea, como la fibrosis pulmonar también. Y vean, el enfisema, muchachos, que el enfisema es el dolor de cabeza, no es eso. El enfisema, que es la destrucción de las paredes del alveolo, que justamente nos evitan la salida del aire, se presenta principalmente como un patrón de tipo obstructivo, porque no sale el aire, ¿ok? No sale el aire. Pero realmente si lo vemos,
¿Qué le pasa a la vía? Pues tampoco se infla, entonces es un mixto, ¿ok? Es un mixto el enfisema, ¿ok? Para eso, doctora, a lo mejor la doctora le está diciendo enfisema, ¿y usted qué es eso? Tienen que darle por lo menos una librita a la definición de las enfermedades, porque lo que vemos aquí es para algo, chicos, ¿ok? Si nada más se memorizan los valores, no tiene razón de ser la fisiología. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, entonces, todo esto que vimos, si se dan cuenta, es un montón y únicamente sale de la propiedad que vimos hace rato, que es la distensibilidad. Acuérdense, chicos, cuando nosotros estamos hablando de esta primera etapa, que es la ventilación, cómo entra el aire, yo tengo tres etapas. La etapa 1, que es la entrada de aire, que es gracias a la ventilación. Todo lo que estamos viendo es de esta etapa. La segunda etapa es la difusión, el intercambio de gases. Para esto tendré que ver qué tan íntegra está la membrana. Y la tercera etapa, ¿cuál puede ser? Que a lo mejor yo tenga esto bien y esto bien, pero lo de abajo no, y entonces ya fracasamos. ¿Qué puede ser? Transporte, hemoglobina o problemas cardíacos, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Entonces, si no bombeamos sangre, no llega sangre, no hay difusión, ¿ok? Porque no hay intercambio de presiones. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros estamos viendo esto. Ya vimos que la ventilación depende principalmente de los músculos inspiratorios y expiratorios, pero si ellos están bien, hay otras cosas que me pueden afectar la ventilación adecuada, como cuando no hay líquido surfactante o cuando se afecta la distensibilidad, ya vimos en qué condiciones, o también cuando las resistencias se modifican. Y esto de resistencia se relaciona mucho con la distensibilidad. Entonces, en términos muy generales, yo hablo de que una estructura es resistente cuando sus paredes son tienen una dificultad para la modificación mecánica. O sea, si nosotros estudiamos, por ejemplo, los vasos sanguíneos o las paredes de la vía aérea son tubos, ¿verdad? Mi tubo, cualquier tubo que yo estudie, entre más rígido, más resistente, ¿verdad? ¿Más resistente quién? Al flujo. Entre más elástico, menos resistente. Ahora, muchachos, esta ley pues es una relación que nos dice el flujo, es decir, la cantidad de aire que entra o sale, o la cantidad de sangre que pasa por una estructura, es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. ¿Ok? ¿Qué tan resistente es mi estructura medida habitualmente en dinas? Entonces, dibujándolo, ¿cómo sería? Miren, chicos, aquí tengo mi tubito, ¿ok? Aquí tengo presión 1. Bueno, aquí tengo presión 2, aquí tengo presión 1. Si esta es más y esta es menos, se crea un gradiente. Va a querer moverse lo que sea, la sangre, el aire, a través de la pared. Ahora, mi estructura va a soportar únicamente un cierto volumen. ¿De qué depende este volumen? De qué tan resistente sea. ¿Ok? Si esto está muy rígido, aunque yo quiera pasar 3 litros y esto está súper rígido, no se va a distender, entonces va a haber mucha resistencia al flujo. ¿Ok? Algo parecido con los vasos sanguíneos. ¿Qué enfermedad me aumenta al cielo la resistencia de los vasos sanguíneos? ¿La hipertensión? La hipertensión, muy bien. La hipertensión me hace vasos rígidos, difíciles de distender y su resistencia se va al cielo. ¿Ok? Muchas causas generan hipertensión, pero bueno, entonces la resistencia, muchachos, la presentan todas las estructuras tubulares, incluyendo justamente la de los tubos de las vías aéreas, y me sirve justamente para determinar cuánta cantidad de aire me llega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que mis músculos ventilatorios estén al 100%, funcionen perfecto, pero si está aumentada la resistencia de la vía aérea, aunque yo quiera inspirar, no se va a poder. ¿Ok? A ver, entonces, una enfermedad pulmonar que me aumente la resistencia. Muy fácil, pensemos. A ver, doctora, me acaba de decir que es un tubo. Entre más rígido, estrecho o engrosado esté, menor flujo porque hay mayor resistencia. EPOC, bronquitis, asma. Son enfermedades que además de disminuir la distensibilidad, me disminuyen la resistencia, porque una se relaciona con la otra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es la relación entonces. Flujo es igual a gradiente de presión sobre la resistencia. Ahora, en una persona yo puedo conocer el flujo, ¿sí o no? Puedo conocer que su flujo en el volumen inspirado de reserva inspiratoria es de 3000. Pero lo que no sé es la resistencia. ¿Qué haríamos? Del
3000. Sé el gradiente de presiones. Presión 1, presión 2. Lo que no sé es la resistencia. ¿Cómo lo hago? Un despejo, ¿verdad? Muy rápido. Esto es una relación indirectamente, ¿no? Entonces, resistencia es igual a gradiente de presiones sobre flujo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan de que vimos una ley que nos ayudaba a calcular la resistencia? ¿Qué ley era? Ley de Laplace. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien, que nosotros la usamos para calcular la tensión. ¿Y se acuerdan de qué dependía? De algo así vital, del radio. ¿Ok? Entonces hay una ley que se relaciona con la ley de Laplace, que es la ley de Pujols. ¿Ok? Que esta ley sirve justamente para saber qué tipo de flujo vamos a tener en la vía aérea. Ahora, muchachos, importante. Así como en la sangre, ¿se acuerdan que en la sangre qué flujo, qué tipo de flujo queremos en la sangre? ¿Este laminar, este turbulento o este mixto? Laminar, ¿verdad? En la vía aérea también yo quiero un flujo laminar. ¿Por qué quiero el flujo laminar? Por varias razones. En las vías aéreas pequeñas, quiero decir, porque en las vías aéreas grandes se va a comportar distinto. Vean, si el aire llega así, con una fuerza importante y una dirección normal, va a permitir una difusión más rápida, ¿ya vieron? Literal viene y pum, cruza, como si fuera un proyectil. En cambio, si viene un flujo turbulento, le va a costar mayor trabajo cruzar al oxígeno. Por eso prefiero en vías pequeñas un flujo laminar. ¿Ok? Y este flujo, muchachos, justamente solo en vías pequeñas me va a permitir esta difusión más efectiva. Pero ¿qué va a pasar en vías grandes? En vías grandes, justamente como el diámetro es mayor, el aire va a poder tener cierta turbulencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto justamente es lo que pasa en el pulmón. En vías grandes puede haber un flujo turbulento y en vías pequeñas un flujo laminar. Yo voy a preferir un flujo laminar para que la llegada y la difusión sea más efectiva. También la vamos a retomar. ¿Vamos bien? Esta luego les cuesta mucho entender y me la confunden. ¿Y qué depende? ¿De qué depende directamente esto? Pues del radio de nuestra estructura. ¿Ok? Esta no se les va a olvidar que la vamos a retomar mañana. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, entonces, ya vimos hasta acá de qué depende la ventilación. Si una ventilación no tiene problemas en los músculos respiratorios, el líquido surfactante está bien, la distensibilidad está bien y no hay problema con las resistencias, la cantidad de aire que llegue para la difusión va a ser la adecuada. ¿Ok? Ahora, nosotros entendemos que volumen corriente, muchachos, es la cantidad de aire que entra en una inspiración, que nos tiene como objetivo servir para la difusión de gases, porque trae una carga importante de oxígeno, ¿verdad? Ahora, muchachos, de esos 500 mililitros, ¿qué porcentaje o todo llega al alveolo para la difusión? No, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la cantidad de aire que realmente le llega al alveolo? ¿Y cómo se llama? Bueno, ya lo puse acá. A ver, yo tengo mi alveolito. Bueno, mi vía aérea. Tengo aquí mi esfera, ¿ok? Entran 500 mililitros. Pero acuérdense que parte de este volumen se queda ¿dónde? En el espacio muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué regla hago para calcular lo que realmente llega aquí? Que a esto le voy a llamar volumen de ventilación alveolar. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué hago? Volumen de ventilación alveolar es igual a el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Ahora, ¿qué espacio muerto? El fisiológico. Claro que en una persona sana el fisiológico es igual que el anatómico, pero una persona enferma no. ¿Ok? A ver, entonces me voy para allá. Acuérdense, no todo el aire que entra llega justamente al alveolo para la difusión. Ahora, recordar rápidamente los dos espacios muertos que son los que vimos al inicio de las clases. Espacio muerto anatómico hace referencia a las vías de conducción, ¿ok? Acuérdense que habíamos visto que todas las vías de conducción, como su nombre lo indica, únicamente me sirven para conducir, pero no para el intercambio. Entonces, cuando nosotros metemos aire, parte de ese aire se queda ahí, en las vías de conducción, que justamente es lo que les da la somita y demás, ¿verdad? Entonces, el volumen alrededor de una persona sana es de 150 mililitros en cada inspiración. En cada inspiración. Listo. Ahora, el espacio muerto fisiológico realmente es la suma del espacio muerto anatómico, ¿ok? Más lo que llamamos espacio muerto
el número de alvéolos, que aunque sean alvéolos, no van a hacer difusión. ¿Ok? ¿Qué me puede provocar un espacio muerto alveolar? Enfermedades alveolares como el enfisema. ¿Qué más? Atelectasia, con un traumatismo. ¿Ok? Cualquier enfermedad que me cause daño del alveolo. Ahora, en una persona sana, pues no tenemos ningún alveolo teóricamente dañado, ¿verdad? Entonces, para calcular el espacio muerto fisiológico en una persona sana, ¿qué sumaría? 150 más 0, ¿verdad? Más 0. Por eso se dice que el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. ¿Ok? Ahora, doctora, ¿cómo se calcula este espacio muerto? Habitualmente lo que se hace es concluir que es el valor ya establecido en los libros, pero realmente hay dos formas. Una manera física y una manera matemática. ¿Ok? La manera física es un método que se llama método de Fogler. ¿Ok? Que se parece mucho al método de dilución de gases que ustedes se fueron a estudiar ayer. Y tenemos la fórmula matemática, que es la ecuación de Bohr. ¿Ok? Que estas me sirven a mí para calcular el espacio muerto. Y ya lo puedo hacer mucho más rápido. Ahora, esta la vamos a ver. Entonces, tarea, buscar qué es el método de Fogler, porque se los voy a preguntar mañana, y qué es la ecuación de Bohr. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? ¿Qué objetivo tiene? ¿En qué situaciones lo usamos? Etcétera. Pero cuando no calculemos, damos por hecho que es este valor, aunque puede ser engañoso realmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien tiene espacio muerto fisiológico, ¿cómo calculo esa cantidad, no? Y ahí sí me va a importar para saber el volumen de ventilación alveolar. ¿Vamos bien? Ahora, muchachos, si yo les digo, a ver, chicos, yo sé que cada inspiración entraron 500 mililitros, ¿verdad? Ahora, hay algo que se llama volumen de respiración por minuto, es decir, la cantidad de aire que entra en un minuto. ¿Cómo lo calculamos? El volumen corriente, 500 por la frecuencia respiratoria, porque, a ver, yo estoy diciendo que cada inspiración entran 500 mililitros. Ahora lo que quiero saber es cuánto entró en un minuto. Multiplico esos 500 por la cantidad de veces que inspiró la persona. Y la fórmula del volumen de respiratorio por minuto es esta, chicos. Perdón, me voy para acá. Se la paso y regreso. Ay. ¿Ok? Es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho el volumen de ventilación alveolar es justamente el volumen corriente menos el espacio muerto, ¿cierto? Fisiológico. Si yo quiero calcular volumen alveolar minuto, hago exactamente lo mismo, frecuencia respiratoria por esto, y me sale este valor, aquí, perdón. Volumen de respiración por minuto, volumen de ventilación alveolar. O sea que por cada ventilación entraron 500, pero lo que llegó al alveolo fueron 350. Y en un minuto, lo mismo, solo multiplicado por la frecuencia respiratoria. ¿Vamos bien? Bueno, tómenme foto. Mañana vamos a hacer ejercicios de esto. Ahora, chicos, se llevan varias tareas. Les digo, el que no estudia, yo se los tengo que dar lo más básico que se puede, pero necesitan repasar. Sobre todo porque se dan cuenta, fisiología respiratoria tiene muchas fórmulas. ¿Y saben cuál es el problema? Que creo que tienen muchas, que no, como llevaron la prepa en línea, no sé qué pasó, andan medio perdidos en cosas básicas de física y de despejes y de conversiones. Y pues aunque entiendan lo que pasa, ya al aplicarlo les cuesta sacar las cuentas o no sé qué pasa. Repasen, nada más les voy a pedir eso, que repasen. Ahora ustedes saben, porque ya nos conocimos en segundo, que usualmente no, ¿verdad? Más porque estábamos en línea y en informática. Pero aquí sí me voy a enojar porque les dejo tomar fotos, les dejo que graben, les repito 2 veces el mismo tema y aún así les pregunto y hay problemas. Ahora la realidad es que no vaya rápido, otros grupos dicen que voy lento. Y ya vamos atrasados. ¿Cuántas semanas pusimos para fisiología respiratoria en el temario? 2. Y ya vamos las 2 y no vamos ni la mitad. Entonces realmente no es que vaya lento, tienen que repasar. ¿Ok? Bien, ahora yo todavía les dejo sacar la calculadora. El doctor Fabián y el doctor Hurtado les están haciendo sacarlos a mano. ¿Ok? Ya les voy a hacer sacar